más despacio, ya la tercera sesión de este ciclo, terminamos con esta sesión de traducción, por ahora, que sería el ciclo de Ilfot Shabbat, que viene dando hace 3 semanas, así que bueno, vamos a aprovechar y siga funcionando y siga dando las fechas. Amén, amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias una vez más al Midrash Sefarad por el espacio, la plataforma, para seguir con nuestro estudio de Ilhot Teshuvah. Y hoy tenemos, Bezrat Hashem, el tercer capítulo de las Alajot de la Teshuvah de Rambam. Es un capítulo que realmente es muy, muy, muy interesante y trata de temas, como dijimos, que son muy actuales para la época en la cual estamos. Pero para entender bien este capítulo, vamos a comenzar con una introducción acerca del concepto de lo que es el Olam Haba, el mundo venidero, como lo solemos llamar. ¿Y por qué? Porque en este capítulo, al final del capítulo, se nos habla justamente de este concepto. Hay que entender que en los 13 principios de Rambam, los 13 principios generales que da Rambam para la fe en el judaísmo, el último de ellos habla de lo que es Tehiyat Ametim, la resurrección de los muertos. Y esto es uno de los pilares de nuestra fe. Sobre este concepto hay una discusión entre los sabios. Algunos se refieren, perdón, hay discusión entre los sabios sobre cómo va a pasar, cuándo va a pasar, etcétera, pero nadie discute sobre el hecho de que va a haber esa Tehiyat Ametim, y por eso es uno de los, como dijimos, principios de la fe en el judaísmo. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos hacernos acerca de esto es si la resurrección es identificada con el mundo al que los antiguos llamaron el mundo venidero. Rambam y Ramban, Maimónides y Nachmanides discuten sobre ello. Rambam, nuestro Rambam, dice que el mundo venidero es el mundo que él llama el mundo de las almas, es decir, cuando la persona deja este mundo físico, pasa a estar en el mundo venidero. Sin embargo, Ramban, Nachmanides dice no, dice el mundo venidero es el mundo que vamos a vivir una vez que llegue el Mashiach. Para tratar de poner de acuerdo las dos opiniones, Rabbi Yosef Albo, en su libro Sefer Haikarim, nos dice que en realidad los textos a veces se refieren al Olam Haba según la opinión de Rambam, y a veces se refieren al Olam Haba según la opinión de Ramban, de Nachmanides. Por ejemplo, nosotros en la tefilá de Shabbat, cuando decimos el Yotzer, decimos En arochlach Hashem Elokenu ba'olam hazeh, es decir, no hay nadie que se pueda comparar a ti, Dios, en este mundo. Ve'en zulateja malkenu lecheya olam haba, y no hay nada fuera de ti, oh Rey nuestro, para la vida del mundo venidero. Y continúa y dice, Efes Vilteja Limota Mashiach, Efes Vilteja Goalenu Lichiata Metim y Limota Mashiach. Entonces, no hay, a ver que lo tengo aquí, nada existe, solo tú, oh Redentor nuestro, para los días del Mashiach, ni nada semejante a ti, oh Salvador nuestro, para la resurrección de los muertos. Entonces aquí que vemos, habla de 4 momentos. Este mundo, el mundo venidero, los días del Mashiach y la resurrección de los muertos. Entonces, se entiende de aquí que esto iría como la opinión de quién? De Rambam. Está este mundo y el mundo venidero, está la resurrección de los muertos y después está los días del Mashiach y la resurrección de los muertos. Entonces, este texto iría como la opinión de Rambam. Sin embargo, lo que nosotros también decimos muchas veces, que dice, Kol Israel Yishlaim Helek Leolam Haba, todo el pueblo, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. ¿De qué estamos hablando? Puesto que uno de los que no tiene parte en el mundo venidero es aquel que niega la resurrección de los muertos, dice Rabbi Yosef Albo, que entonces se refiere, por proximidad de los conceptos,
a que el Olam Abba es ese Olam, ese mundo que vamos a vivir después de la llegada del Mashiach. Según lo expresado por Rambam, el sabio identifica el mundo venidero con la vida después de la muerte en el mundo llamado de las almas. Con respecto al juicio, que es también de lo que vamos a hablar en este capítulo, entonces dice Rambam que hay dos. Existe el juicio particular y general que se realiza cada año en Rosh Hashanah, justamente, y después está el juicio que tiene la persona una vez que deja este mundo, en el cual se decidirá si esa persona, esa alma, ingresa o no al Olam Abba. Bueno, una vez que hemos introducido este concepto, vamos a pasar entonces, ahora sí, a las alajot del capítulo 3, que tiene, la verdad es un poquito largo, no sé si a lo mejor lo dividiré en dos, pero en principio tiene 14 alajot, algunas son un poco más largas que otras, vamos a tratar de ver cómo las avanzamos. Dice así, capítulo 3, dice el juicio de la persona sobre sus acciones. Y aquí dice, Shekilat Zehuyot Gabonot, es decir, cómo el peso que tienen las mitzvot, los méritos de la persona frente a sus transgresiones, y las alajot de la sexta a la número 14 hablan justamente sobre el Olam Abba, quién tiene parte y quién no tiene parte en el mundo venidero. Dice la primera alaja, Kol echad ve'echad mi benei Adam yesh los zehuyot va'avonot. Dice todas las personas, todos los seres humanos tienen zehuyot, tienen méritos y tienen abonot, y tienen transgresiones. Mishes zehuyotav yeterot al abonotav tzadik. Nos da una definición Rambam. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el tzadik? Dice aquel cuyos méritos son mayores que sus transgresiones. Segunda definición de Rambam, dice Mishabonotav yeterot al zehuyotav, aquel cuyos transgresiones son mayores que sus méritos, Rasha, se le llama un Rasha. Mersa al Mersa, el que está 50-50, 50-50, mitad y mitad, se le llama Benoni. Ahora, esta misma clasificación, vamos a decir, se aplica no solamente a las personas. Dice, Vejen Medina. También así ocurre con las ciudades, también así ocurre con los países y también así ocurre con el mundo. Una persona, dice la segunda alajá, cuya abonotav merubim al zehuyotav, cuyas transgresiones son más que sus méritos, miyad umed berrisho, inmediatamente queda condenado por su maldad, vamos a decir. No me gusta la palabra maldad, rasha, malvado, pero por simplificar y para entenderlo vamos a traducirlo así. Es decir, aquel cuyas acciones negativas son mayores que sus méritos, inmediatamente Hashem dice, ok, este va para lo que se llama el libro de la muerte en Rosh Hashanah. ¿Sí? Podemos entender la muerte de muchas formas. No quiere decir que va a morir fulminado en el momento, sino que a lo mejor estamos hablando de muerte bideshamayim, del cielo le decretan algún tipo de decreto negativo, etc. Lo mismo ocurre con un país, lo mismo ocurre con el mundo. Y sobre cada uno de estos conceptos, Rambam se basa en un versículo. Por ejemplo, para una ciudad, dice la Torá en el libro de Bereshit, Za'akat Sedom va'amora kirrabá. El clamor de Sedom y Amorá es mucho. ¿Qué quiere decir que es mucho? Quiere decir que las acciones negativas eran mayores que los méritos de esa ciudad. Y por lo tanto, ¿cuál fue la consecuencia para Sedom y Amorá? Fue que fueron destruidas estas ciudades. Lo mismo ocurre con el mundo. ¿Qué dijimos? Y Vayar Hashem, vio Dios, Kirabá Ra'at Ha'adam Ba'aretz. Vio Dios que mucha era la maldad en la tierra. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó el diluvio. ¿Por qué? Porque en ese momento la balanza de méritos frente a la balanza de acciones negativas pesaron más las acciones negativas. Meshikul Ze, continúa diciendo Rambam, este cálculo, no le fiminianas de Huyot Babonot. No es un cálculo que tiene que ver con la cantidad. Es decir, yo me puse los tefilín, tengo un mérito. Me fui al McDonald's, tengo un demérito. No funciona así, no es uno por uno. ¿Qué quiere decir? Que hay méritos que pesan más
que algunos deméritos, y hay deméritos que pesan más que acciones positivas. Dice así, el alefi gotlan, sino que van según su grandeza. Yesh zehut shei keneged kama bonot, hay un mérito que puede ser equiparable a varias transgresiones. Veyeshavon, y hay una transgresión que puede ser equiparable a muchos méritos. Ven, y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues vamos a centrarnos en hacer lo que tiene mucho peso en los méritos y hacer lo que tiene poco peso en las transgresiones. Y vamos a vivir tranquilamente. No, ¿por qué? Veshonclin ela bedato shel el deot. Y ese cálculo no lo conoce más que aquel que conoce todos los pensamientos. Veu ayodea heach orjin azehuyot neged abonot. Y es el único que sabe cómo se evalúan los méritos y cómo se evalúan las transgresiones. Solo Akadosh Baruj Hu sabe cuántos puntos vale, vamos a decirlo así para simplificar, cuántos puntos son que hoy dice de acá y cuántos puntos negativos son que hoy me fui al McDonald's. Bien, no sé qué tengo esta semana con el McDonald's, pero lo tengo, se me ha cruzado por algún lado. Kol Mishen Niham a la mitzvot, tercera alajá del capítulo, una alajá muy interesante. ¿Por qué? Dice, toda aquella persona que se arrepiente de las mitzvot que hizo y ¿qué hace? Y dice en su corazón, ¿sí? Es decir, que abandona, se lamenta por las mitzvot y se arrepiente de los méritos que tiene y dice en su corazón, Umaho alti beasiatan, ¿qué es lo que salí ganando con esto que hice? Uray lo asitiotam, ojalá, a lo mejor podrían no haberlas hecho, ojalá no las hubiese hecho. Aresde Ibedet Kulam, pierde todos los méritos que tiene. Ve maskirin lo, Shem Zehut Baolam, y no se le asigna ningún mérito para nada. Venze ela, betohe a la rishonot. Entonces dice Rambam, este versículo se refiere a aquel que se arrepintió de sus primeras buenas obras. De la misma manera, Shem Sheshoklim Avonot, Adam Uzhuyotav, Be'ashat Mitato, dice Rambam, igual que se evalúan las transgresiones de la persona y sus méritos cuando la persona deja este mundo, כך בכל שנה ושנה שוקלים עוונות כל אחד ואחד מבאי העולם. De la misma manera, cada año y año se evalúan, se hace el cálculo de las transgresiones frente a los méritos de todos los seres humanos en cada año y año en el primer día de Rosh Hashanah, que Bedrat Hashem llega para nosotros con Berajá. Mishenimtza Tzadik, la persona que resulta de esta evaluación, Tzadik, es decir, más méritos que transgresiones, Nechtam Lechaim, queda sellado para la vida. Mishenimtza Rasha, aquella persona que sale Rasha de ello, Nechtam Lemita, queda sellado para la muerte. Benoni, el que queda intermedio, 50-50, ¿qué pasa con él? Tolim lo a Yom Kippurim, queda pendiente hasta Yom Kippur. Si hace teshuva de sus malas acciones, Nechtam Lechaim, entonces queda sellado para la vida. Y si no, lo contrario. Todo esto es lo que tiene que ver con los 10 días del arrepentimiento, los haceres Yemet Teshuva. ¿Por qué? Porque por defecto, ¿en qué posición nos debemos considerar? La persona termina Rosh Hashanah, termina su juicio y ¿qué va a decir? Ah, ya está, soy tzadik, ya hice un gran Rosh Hashanah. No, la persona debería por defecto considerarse siempre en un estado de Benoní, en un estado de mitad y mitad. De tal manera que si hago una mitzvah, entonces inmediatamente voy a decantar la balanza hacia el lado positivo. Si hago una avera, la voy a decantar hacia el lado negativo. Ahora ya hice una mitzvah, ya puedo estar tranquilo, soy un tzadik. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor me faltaba esa mitzvah para equilibrar la balanza y ser Benoní. Entonces voy a seguir tratando de hacer una mitzvah más para siempre decantar la balanza hacia el lado positivo. Dice la cuarta alajá. Afalpi shetekiat shofar berosh Hashanah gezerat hakatuv. A pesar de que el toque del shofar en Rosh Hashanah es un decreto del texto, es decir, el texto nos pone en una situación que no hay más remedio que tocar el shofar, por tal y como está escrita el texto en la Torah. Remesh yeshbo, hay una alusión en él, es decir,
dice el profeta, dice, Uru, Uru Yeshenim, Mishenatchem, Veakitsu, Nirdamim, Mintardematechem. Dice el texto, levantaos, levantaos, despertad de vuestro sueño, los que estáis durmiendo, y levantad de vuestra modorra, Vejapsu bemaasehem, verificad vuestras acciones, Vejizru bitshuva, y retornad en teshuva, Vezichru boraahem, y recordad a vuestro Creador. Elu ashojejim et haemet, Behable azman, Veshogim kol shenatam behebel. ¿Estas quién son? ¿A quién se refiere el versículo? Se refiere a aquellos que durante todo el año se olvidan de Hashem, ¿sí? Se olvidan de la verdad y quedan absortos por sus cosas vanas. Y pasan todo su año empleándose en eso que es vano y vacío y que no sirve y que no salva. Ahora, habitul en nafshotehem, fijaos, mirad, inspeccionad vuestras almas. Vegetibu darkehem umaalelehem, y mejorad, ¿sí? Vuestros caminos y vuestras conductas. Veyazov kolechad mikem, y que cada uno de vosotros abandone su camino erróneo y su pensamiento que no lleva a lo bueno. Por lo tanto, dice Rambam, Tarich kol adam sheyire atzmo kol hashana kula ki'ilu chetzio zakai vechetzio chayav. La persona tiene que considerarse durante todo el año como si está en una situación de medio meritorio y medio culpable. Y así también todo el mundo. Jatá, jetejad, si transgredió una prohibición, entonces está provocando a sí mismo y a todo el mundo que mueva la balanza hacia el lado de la jová, de la culpa, vamos a llamar. Y entonces provoca que el mundo se destruya. Si hace una mitzvah, entonces está provocando a sí mismo y a todo el mundo que vaya hacia el lado del mérito y entonces está trayendo la salvación al mundo. Y sobre esto es que dice el versículo en Mishle, Vetzadik yesod olam. Y el justo es el sustento, es el pilar que sostiene al mundo. Son los cimientos del mundo. Ese es el tzadik, que él mismo hace que el mundo vaya hacia el lado del mérito. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות והזדכהו במעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום כיפור. Por esto dijimos, todo Israel tiene la costumbre de esforzarse más en hacer buenas acciones y de ocuparse de las mitzvot entre Rosh Hashanah y dar mucha tzedakah entre Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, más que todo el resto de los días del año. Y todo el mundo tiene la costumbre de levantarse en la noche durante estos 10 días y de rezar en las sinagogas palabras de tajanún, de petición de gracia y palabras que vienen a despertar el deseo de hacer teshuvá hasta que se levanta el día. Está hablando de la selijot que hacemos especialmente en estos 10 días de teshuvá, fuera de todo lo que estamos haciendo en el mes de Elul. Cuando se vienen a evaluar las acciones de la persona, sus acciones positivas o sus méritos. En mahashavim alav tejilat avon shechatab velo sheni ela mishelishi vaelach. Muy interesante. ¿Por qué? Porque nos viene a hablar que Hashem es verdad que nos juzga, pero siempre que nos va a juzgar, a fin de cuentas, al igual que un padre cuando juzga a su hijo, siempre viene y dice, bueno, ¿sabes qué? Esta primera te la dejo pasar. Esta también te la voy a dejar pasar. ¿Bien? Y hasta que llega un momento en el que dice, mira, ya te he dejado pasar 3 veces. ¿Sí? Ahora tienes que aprender, porque veo que si te dejo pasar vas a seguir con ello. Cuando se pesan los pecados de la persona junto con sus méritos, no se calcula el pecado que cometió una vez y no lo repitió, sino del tercero en adelante. Es decir, a partir de la tercera vez que repites. Y Nimtzua Bonotav, Mishelishiva Elach Merubim al Zehuyotav.
si se encontró entonces que sus transgresiones, a partir de la tercera vez que hace cada una de ellas, son más que sus méritos, ¿sí? Entonces, las dos primeras transgresiones que las dejó pasar antes se juntan a la cuenta. Y entonces se le juzga sobre todo el total de transgresiones. Ahora, si se encontró que sus méritos son muchos más frente a sus transgresiones, a partir de la tercera vez que la repiten, Maverim kol avonotav rishon rishon. Entonces ahí pasan todas las transgresiones, ¿sí? Y entonces dice, pasa sus pecados uno a uno, es decir, de una persona intermedia no se cuenta el tercer pecado, así como no se calculan los dos primeros, ¿sí? De tal modo que el tercero se considera primero porque ya se perdonaron los dos primeros. Y así también el cuarto se considera primero porque el tercero fue perdonado y así hasta el fin. Bien, es decir que si eres meritorio, tienes más zehuyot. Entonces, Ma'avir Rishon Rishon, como decimos en El Melech Yoshev al Kiseh Rahamim. Ma'avir Rishon Rishon, ¿qué quiere decir? Que el primero, el segundo, no los cuenta. Bien, entonces el tercero es el primero. Ah, pero el primero ya tienes más méritos, entonces no lo cuento tampoco. Entonces vamos a contar el cuarto. Ah, pero el cuarto tiene más méritos, entonces no lo voy a contar tampoco, y así va pasando, hasta el total de las transgresiones. נמצאו זכויותיו כנגד עוונותיו, אשר מעוון שלישי ואילך, מעבירים על עוונות ראשון. esto lo acabamos de decir. שכבר נמחלו שניים, porque ya se perdonaron los que iban pasando, porque ya tienen más méritos. Entonces, así llegamos hasta el final de todas las transgresiones. Bame de Barimamurim, ¿de qué estamos hablando? Dice Rambam, de Yahid. Estamos hablando de una persona individual. Aval, Atzibur, pero si es una transgresión pública, del público, de toda la congregación. Tolin lahem avon rishon, vesheni ushlishi, es decir, se deja pendiente el primero, el segundo y el tercero, y Mahashivim lahem al derech ze, y cuando se calculan de esta manera, Mahashivim lahem mi reviva elach. Se empieza a contar a partir de la cuarta vez en adelante. Dice Benoniim, la gente que está en el medio, entre sus acciones, sus méritos y sus transgresiones. Y Maya Bichlal Mechetza Avonot Shelahem Shelo Iniach Tefilim Meolam, si entre la mitad de transgresiones, en el lado de las transgresiones, que son la mitad, entre ellas se encuentra que nunca puso sus tefilín, entonces, Danino Toque fíjate se le juzga según sus transgresiones, y tiene parte en el mundo venidero. De la misma manera, Kola Reshaim, Shabonotehem Merubim, todos esos Reshaim cuyas transgresiones son muchas, Danino Tam que fíjate Tehem, se le juzga a cada una por sí misma. Y tienen parte en el mundo venidero. ¿Por qué? Porque dice, Kol Israel Yeshlaim Helek Lolam Haba. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Afalpi Shachatu, a pesar de que transgredieron, porque dice el versículo, Veamech Kulam Tzadikim, tu pueblo, todos son Tzadikim, Leolam y Leshu Aretz, por siempre van a heredar la tierra. Eretz, ¿qué es? ¿Cuál es esta tierra? Mashal, es una metáfora. Lomar Eretz Ahaim, la tierra de los vivos. Vehi Olam Haba, y ese es el mundo venidero. Vejen Hasideu Mota Olam, y así también los justos entre las naciones, Yesh Lahem Helek Leolam Haba. Muy bien, hasta aquí que hemos visto cómo funciona el cálculo de nuestras acciones. Hay acciones que pesan hacia el lado positivo, acciones que pesan hacia el lado negativo. Y cómo es que Hashem viene a hacer el cálculo. Por su bondad y por su amor hacia nosotros, cuando tenemos méritos, entonces, ¿qué es lo que trata de hacer? Reducir nuestras transgresiones para que salgamos meritorios del juicio. Y entonces aquí entramos en la segunda parte de este capítulo, que es la que habla del Olam Haba. Velu she'en lahem helek leolam haba. Dijimos, Kol Israel yesh lahem helek leolam haba. Todo Israel tiene parte en el mundo venidero. ¿Por qué dice Kol? Normalmente cuando la Mishnah dice Kol,
quiere decir que hay alguien que no. Bien, ¿quiénes son? Ele נחרטים ועובדים ונידונים al גולל לשם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. Entonces, estos que no tienen parte en el mundo venidero son escindidos y se pierden y son juzgados por la grandeza de su maldad y sus pecados para siempre. ¿Quiénes son? Haminim, los herejes, los apicorsim, los epicúreos, Akofrim, los que reniegan Batorá de la Torá, Akofrim betejiat ametim, los que reniegan de tejiat ametim, de la resurrección de los muertos, Akofrim beviat goel, y los que reniegan, es decir, que niegan, que dicen que no existe este concepto, beviat goel, sobre la llegada del Mashiach, Me'ameshumadim, es decir, aquellos que son excomulgados, sería la palabra común, ¿sí? Que son apartados, ¿sí? Umahatie arabim, los que hacen pecar al público, es decir, que por sus acciones llevan a otros a que también cometan acciones negativas. Vea por Shim y Darkezibur, los que se apartan de lo que suele hacer la congregación. Vea Osea Berot, Vea Tamá, Befaresia, que Yoyakim, y aquellos que hacen transgresiones con rebeldía y de manera pública ante todo el mundo, como Yehoyakim, veamos Srim, aquellos que son delatores, que delatan a otro judío, Umatile Ema al Atzibur, y aquellos que se imponen sobre la congregación por miedo, Velo Leshem Shamaim, y no en nombre del cielo, Shofje Damim, los que derraman sangres, Ubale la Shonará, los que hablan la Shonará, Veamoshech Orlato, y aquel que estira su prepucio. Era una práctica muy habitual en la época de los Maccabim, cuando toda la historia de los Maccabim con el imperio griego y el hecho de tener el Brit Milá, para los que quisieron adoptar la cultura helénica, era algo repugnante, porque además era una forma en la cual ellos se veían diferentes a todos los demás. Entonces, ¿qué hacían? Igual que existe el Brit Milá, para quitar el prepucio, hacían la operación inversa y extendían su prepucio. Ok. Ahora, Hamishahen Hanikraim Minim. Va a empezar a desarrollar todos estos conceptos. Dice, hay cinco tipos de personas que entran dentro de la categoría de Minim, los herejes. Entonces, primero dice, Haomer Shen Sham Eloah Ven la Olam Manhig, el que dice que no hay Dios y que el mundo no tiene un conductor. Haomer Sheyesh Sham Manhig Abalhem Shenaim o Yater, el que dice, ok, sí, el mundo sí hay quien lo dirige, pero son dos o varios, dos o más. Esa es la segunda. Haomer Sheyesh Sham Ribon Echad El Ashu Guf Ubal Temuna. Dice el que declara que hay un único dirigente del mundo, un solo Dios, pero que tiene cuerpo, forma, una imagen. Vejena Omer, Sheenu Levadó, Rishon Betzur Lakol, y el que dice que no fue lo primero de todo y que él creó todo. Vejena Obed Eloa Zulato, igualmente aquel que sirve a otra deidad que no es Hashem, que de Liyot Melitz Beno Uben Ribona Olamim, para que esa deidad o esa ente al cual él está adorando sea un consejero frente a Kadosh Baruch. Por ejemplo, el concepto ya lo hablamos al principio del Sefer Hamadá, el que viene y sirve al sol para que el sol interceda frente a Hashem para que nos dé calor. Cada uno de estos 5 categorías se le llama min. Min es hereje. Sheloshaim Anikraim Apikorsim. Hay 3 tipos de personas a las que se le llaman apicoros. Apicoros es epicúreo. Haomer Sheen Sham Nebuah Klal Ven Sham Mada Shemagia Meabore Lelev Bene Adam. El que niega la profecía. No existe profecía y no hay ninguna ciencia, ningún razonamiento lógico de que Dios hable a las personas en su corazón. Amahish Nebuato Shel Moshe Rabenu, el que niega la profecía de Moshe Rabenu. Y tercero, Haomer Shem Abore Yodea
Maaseh ben Adam. El que niega que Hashem conozca las acciones de la persona. Kol echad mishloshah elu, cada uno de estos tres es un apícoros, es un epicuro. Shelosha makofrim batorah. Son tres los que reniegan de la Torah. Haomer Shema Torah meim Hashem. El que dice que la Torah no es de Hashem. Afilu pasuk echad. Incluso aunque sea un solo versículo. Afilu teva echad. Incluso si es una sola palabra. Y mamar, Moshe amaró mi pi atzmo. Si dice Moshe lo dijo por sí mismo, desde Kofer Torah está renegando de la Torah. Muy peligroso esto, ¿por qué? Porque todos sabemos que el libro de Devarim, perdón, como dice nuestros sabios, Elea Devarim, estas son las palabras Asher Diber Moshe, que habló Moshe, dice, este libro lo escribió Moshe, pero no lo escribió Moshe de su propia creación. Moshe cogió y volvió sobre cosas que Hashem le dijo que diga. Por eso este libro de Devarim se llama Mishne Torah, la segunda Torah, el segundo Torah. Muy bien. Vejen, Hakofer be Perusha, el que viene y reniega sobre su explicación, que es la Torah oral, Beut, Torah Shebe al Pe. Veihish Migidea, Kegon Tzadok Ubaitos. ¿Qué hace? Reniega de la Torah oral y no acepta a quienes la enseñan, como por ejemplo Tzadok y Baitos. De Tzadok y Baitos vienen los Sedukim y los Baitusim. Los Sedukim, os van a sonar más, son los famosos saduceos. ¿Qué es lo que hacen? Creen en la Torah escrita, pero reniegan de la Torah oral. Por eso no tienen luz en sus casas. ¿Por qué? Porque la Torah dice, Lo teba'aru esh bechol moshebotejem beyom Shabbat. No haréis fuego en todas vuestras casas en el día de Shabbat. En vuestras casas no tiene que haber fuego, no tiene que haber luz. Muy bien. Haomer Shabore Echlif Mitzvah Zo be Mitzvah Ajeret. Aquel que dice que Akadosh Baruj Hu cambió una mitzvah por otra, Ujbar Batla Torah, o que la Torah ya quedó anulada. Eso es algo de la antigüedad. Hoy en día somos modernos, ya no hace falta estas mitzvot antiguas. Afalpisha Itame Imashem, a pesar de que, ok, sí, Dios ordenó, pero hoy en día ya no es relevante. Kegon Anotzrim, como por ejemplo los católicos, Vea Agrim, los Agrim, ¿quiénes son aquí? A ver, los musulmanes. Ok, interesante. Kolehad, Mishelosha Elo, Kofer Batorah. Todos estos son lo que se llaman Kofrim Batorah, que reniegan de la Torah. Novena alajá. Me vais a permitir que me alargue un poquito más y vamos a tratar de avanzar. Shenai Mehem Ameshumadim. Son dos los que son apartados de la congregación. Los transgresores de Israel, dice aquí. Ameshumad le haberá ajat, de Ameshumad le la Torah kul. El que es un transgresor con respecto a una sola transgresión o con respecto a toda la Torah entera. Dice, es decir, esta persona que viene y hace una transgresión, bezadón, de manera, ¿cómo vamos a decir? Zadón es voluntaria. Venit Parsem va Begurgal y lo publicita y se acostumbra a ello. Afilo y mina calot, incluso que sea una de las transgresiones sobre algo que es fácil, algo que es liviano. Kegon, Sheuzak Tamid Lilbosh Shatnez o Leakif Pea. Por ejemplo, que suele vestir ropas que llevan mezcla de lana y lino, lo que se llama Shatnez, o simplemente que en el momento de cortarse el pelo, redondea las esquinas de su pelo, de su cabeza y no deja no deja la patilla sin recortar. Es decir, es como si hubiese anulado esta mitzvah del mundo. Entonces, este se le llama que es un meshumad, es un transgresor sobre esa cosa en particular. ¿Y por qué lo hace? Leachis, para enfadar a Hashem. Ahora, el que es meshumad de toda la Torah, el que es un transgresor sobre toda la Torah, como por ejemplo, a Joser le datea goyim beshaa shegozrim shmad. Es una persona que viene y cuando hay un decreto de exterminio, ¿qué hace? Dice, no, yo me voy a hacer budista, ¿sí? Y abandona el judaísmo y se apega a esas leyes de otros pueblos y dice, ¿qué gano yo? Manteniéndome dentro del pueblo de Israel.
que están ahora en una posición baja y los van a exterminar. Prefiero estar entre el otro pueblo que no va a ser exterminado. Eso se le llama un meshumad, un transgresor sobre toda la Torah. El que viene a hacer pecar al público, Ejad Sheheti Bedabar Gadol, que Yerobam Vesadok Ubaitos, Ejad Sheheti Bedabar Kal, Afilu Lebatel Misba hace. Es decir, ya sea que es algo grandioso, como ocurrió en la época de Yerobam ben Nebat, que llevó al pueblo a hacer idolatría, o Tzadok, o Baitos, que llevaron al pueblo a abandonar la Torah oral, o ya sea que sea algo muy simple, como solamente anular una misbah, dejad a Ones, a Jerim, H. o una persona que viene a forzar a una persona, a otra persona, hasta que transgreda, Kimnashe, como el rey Menashe, Shaya Oreg Israel, Shaya Abdu Abodazara, que mataba a los judíos, era un rey judío Menashe. Les mataba si no hacían Abodazara, si no hacían idolatría. O Sheit'a Jerim Veidiham que Yeshu, o que engaña, que equivoca a los otros y les hace y les incita a la idolatría, como Yeshu, ¿sí? Yeshua, dice aquí, como Jesús. Eso se le llama Mahatía Rabim. En lo Helek Leolamaba, no tiene parte en el mundo venido. Onceava, nos quedan tres. Aporesh Midarkea Tzibur, que se aparta de las costumbres del comportamiento de la sociedad que le rodea. Afalpishelo Abara Bedro, aunque no haya hecho ninguna transgresión. Era Nivdal Meadat Israel, se separó solamente del resto de la congregación de Israel. No hace misbot y junto con ellos. Y no entra en su sufrimiento junto con ellos. Y no ayuna en sus ayunos, sino que va según su propia decisión, como uno de los pueblos de la tierra, como si no fuese parte del pueblo de Israel. En lo Helek lo Lamabá no tiene parte en el mundo venidero. El que hace transgresiones de manera Beyad Gamá. Vamos a ver cómo lo traduce aquí. De forma con soberbia, ¿sí? Es decir, que lo viene a hacer sabiendo para demostrar que con él no va esto. Como el rey Jehoiakim, Ben Sheasa Kalot, Ben Sheasa Hamurot, ya sea que está haciendo transgresiones graves o livianas, en lo Helek, no tiene parte en el mundo venidero. Vezeu Anikra Megale Panim Torah. Y esto es lo que se llama alguien que viene a dar explicaciones extrañas a la Torah. Mi pene Sheiz Misho Vegila Panav Velo Bosh mi libre Torah. ¿Por qué? Porque, ¿qué está haciendo? Se atreve abiertamente a pecar, muestra la frente contra la Torah, es decir, se pone frente a la Torah, en contra de ella, y no se avergüenza de transgredir. Número 12. Shenaim Hema Mosrim, son dos los delatores. Moser Javero Biyad Goyim, le jorgó o le acotó, el que denuncia a su compañero frente a los otros pueblos para que le condenen a muerte o le golpeen. La Moser Mamón Javero, y el que delata el dinero de su compañero en manos de otros pueblos, o Beyad Anas, Sheu Kegoy, o en manos de una persona que le está, de un dictador idólatra. Shenehem en la Babá, los dos no tienen parte en el mundo venidero. Matile Mala Tzibur, el que impone temor sobre la gente, y no es de Shem Shamaim. Ze Harodet Tzibur Bejozka, Behem Yereim Upohadim Mimenu Arbe. Es una persona que se refiere a aquel que dictamina sobre la comunidad con violencia y ellos le temen mucho. De Kabanatol Atzmo. ¿Y por qué lo hace? Para ganar el honor. Ulejol Hafatzab, y él tener más propiedades. No por el honor del cielo, como por ejemplo Malgea Goim, los reyes de las naciones. Última, 14ª y última alajá de este capítulo. Anashim Elu. Cada uno de estos 24 personas que hemos contado, Afalpi Shem Israel, a pesar de que sean judíos, en el Helek no tienen parte en el mundo venidero. Veisha Berut Kalot Meelu, y entre estas transgresiones hay algunas que son más ligeras que otras. Afalpiken, a pesar de ello, dijeron nuestros sabios, el que tiene la costumbre de hacer este tipo de acciones no tiene parte en el mundo venidero.
Kedehen, Kedehen leitrajek mehen, ulizaer mehen. ¿Para qué? Para que la persona se aleje de este tipo de comportamientos y tenga cuidado de no llevarlos adelante. Veluhen, y estos son Amaket Javero, el que golpea a su compañero, es decir, son otro tipo de comportamientos que a pesar de que no están dentro de esta categoría, pero hay que tener cuidado de no entrar en ello. El que golpea a su compañero, el que llama a su compañero con un mote, de Amalvin Penejavero Barrabín, el que viene a humillar a alguien en público, de Amitkabed Biklon Javero, y el que saca provecho, ¿sí? Y el que se honra con la vergüenza de su compañero, saca provecho de la vergüenza de su compañero. Dame Bazet al Mideh Jamim, el que desprecia a los sabios de la Torá. Dame Bazet Rabotab, el que desprecia a sus maestros. Dame Bazet a Moadot, el que desprecia los días de fiesta. Yom Tov, Jolamoed. Dame Jalel, et Kodashim, y el que profana los Kodashim, las cosas que son consagradas para el templo. ¿De qué estamos hablando? De Mario Mamurim. ¿En qué caso es que no tiene parte en el mundo venidero? Beshemet Velot Teshuvah. Todo esto que hemos dicho, la persona no tiene parte en el mundo venidero. ¿Pero cuándo? Cuando muere sin haber hecho Teshuvah. Pero Abal, si volvió, hizo Teshuvah de su comportamiento errado y murió siendo un Baal Teshuvah, entonces tiene parte en el mundo venidero. Porque no hay nada que pueda evitar, que pueda frenar la fuerza de la Teshuvah. Incluso renegó de todo, toda su vida, y al final de sus días hizo Teshuvah, tiene parte en el mundo venidero. Como dice el versículo, Shalom, 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 la Rajok ve la Karov, Amar Adonai Fatir. Dice, Shalom, Shalom, paz, paz, para el que está lejos y para el que está cerca. Bien, así dice Dios y te va a curar. Kola Reshaim, todos los malvados, de Aposhaim y los transgresores, de Meshumadim y los que dijimos que eran Meshumadim, que eran transgresores de Israel, de Kol Yosef Bazé y todos los que son como ellos, Shechazru Bishuvah, cuando hacen Teshuvah, Ben Begalui, Ben Shechazru Bematmoniyot, es decir, lo hizo abiertamente, hizo Teshuvah o lo hizo en secreto, con él mismo y con Dios. Mekabelino tan, se les acepta. Shenemah Shuvu Banim Shobabim, retornad, hijos traviesos. A pesar de que le llama travieso, Bilbad, Hazar, porque solamente volvió en Teshuvah en secreto, pero no abiertamente. Le llama hijos, le llama traviesos, pero le sigue llamando hijos. Este es entonces el final de este capítulo, con este bonito mensaje, ¿no? Todo esto que Rambam nos pone, que en momentos parece muy duro, y muy difícil de tragar, ¿no? Como esta persona coge y dice, esta persona no tiene parte en el mundo venidero, no tiene parte en el mundo, ¿sí? Las acciones, los méritos, los deméritos, el juicio, todo esto es muy, parece como que es puro din, es puro rigor, ¿no? Pero viene Ramán y dice al final, ¿sabes qué? Todo esto tiene una solución, y la solución se llama Teshuvah. ¿Por qué? De todas estas personas, incluso que son las que no tienen parte en el mundo venidero, cuando mueren en un estado de Teshuvah, ganaron su parte en el mundo venidero. Y esa es la famosa historia de aquel sabio llamado Eliezer ben Dordaya, que durante toda su vida estuvo transgrediendo, cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a tener parte en el mundo venidero por sus acciones y porque había estado haciendo esas transgresiones de manera rebelde contra Dios, buscó la forma de hacer Teshuvah. Vio que nadie le podía ayudar a hacer Teshuvah más que él mismo. Cuando empezó a hacer un examen interno y darse cuenta que todo dependía de él, empezó a llorar con amargura al darse cuenta de lo que había hecho en toda su vida. Entonces su alma lo abandonó en un estado de Teshuvah y un eco celestial proclamó, el Rabbi Eliezer ben Dordaya ganó su parte en el mundo venidero. Que así tengamos todos el mérito de que nuestras acciones nuestros méritos sean mayores que nuestros errores, que todos seamos inscritos en el libro de la vida este año y todos los años. Amén, de amén.
Muchas gracias a todos. Amén, amén, Raf. Increíble, muchísimas gracias de vuelta por este